Bienvenidos a la capacitación de Caminata Soma y Reportes OPS. Favor de prestar atención y tomar nota de lo que verá a continuación. Veamos unas definiciones básicas. Peligro: situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a la persona, equipos, procesos y ambiente. Por ejemplo, manejo de peso excesivo. Riesgo: probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Por ejemplo, lesiones musculoesqueléticas. Acto inseguro: es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. Estadísticamente hablando, la mayoría de accidentes industriales ocurren más por actos inseguros. Condición insegura: es toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente. Aquí vemos unos ejemplos. Incidente: suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios. Accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o incluso la muerte. Ahora veamos causa de los accidentes. Los accidentes e incidentes se producen principalmente por las siguientes razones. 1. Causas inmediatas, que está relacionado a actos inseguros y condiciones inseguras. Recordemos que los actos inseguros es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente, y las condiciones inseguras es toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. Veamos unos ejemplos. Actos inseguros: operar equipos sin autorización y condiciones inseguras o peligrosas, protecciones y resguardos inadecuados. 2. Causas básicas, relacionado a factores personales y factores de trabajo. Factores personales referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. Factores de trabajo referidos al trabajo, condiciones y medio ambiente de trabajo, como métodos, maquinaria, equipos, materiales, entre otros. Veamos unos ejemplos. Factores personales: capacidad inadecuada, falta de conocimiento, falta de habilidad, tensión, motivación inadecuada. Factores de trabajo: liderazgo y supervisión insuficiente, ingeniería inadecuada, adquisiciones incorrectas, mantenimiento inadecuado, herramientas, equipos y materiales inadecuados, normas de trabajo deficientes, uso y desgaste, abuso y mal uso. Prevención de accidentes. Prevenir accidentes es actuar sobre las situaciones de riesgo que se detecten en el área de trabajo. Para ello se debe proceder de la siguiente forma. 1. Detener todos los actos inseguros que observe o detecte en mi área de trabajo. 2. Corregir o reportar al jefe inmediato o área SOMA toda condición insegura en mi área de trabajo. ¿Cómo reportar? A través de la herramienta de observaciones preventivas de seguridad. Lineamiento de prevención de accidentes. Actualmente nosotros contamos con una política de suspensión de tareas. En San Miguel Industrias PET, la seguridad y salud ocupacional de nuestros colaboradores representa un valor importante en el desarrollo de nuestras actividades. Por tal motivo, todo colaborador que observe una situación de riesgo que podría causar un incidente o accidente, tiene el deber de intervenir y suspender, si fuera necesario, esta actividad, con el fin de prevenir un incidente o accidente de trabajo. Luego que el trabajador realice esta actividad, deberá de comunicar a su jefe inmediato o al área SOMA la actividad preventiva realizada. La empresa cumple con el deber de prevención y garantiza el derecho a la seguridad y salud en el trabajo de todos sus colaboradores. Ahora veamos acerca de la emisión de reportes de observación preventiva de seguridad, OPS. Observación preventiva de seguridad. El reporte OPS es una herramienta de prevención cuyo fin es detectar actos y o condiciones inseguras con el fin de tomar acciones correctivas de estas observaciones. ¿Quiénes pueden hacer un reporte OPS?
Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, supervisores de área, coordinadores, jefes de planta, gerentes y el equipo SOMA. Es importante recordar que cada líder de área deberá de hacer 2 reportes OPS como mínimo al mes. Las observaciones preventivas de seguridad permiten disponer de un formulario para facilitar la observación, permite mejorar la cultura en prevención de accidentes, permite que el observador registre los actos en el momento, incentiva la participación de los trabajadores y crea conciencia de los peligros en su entorno, ayuda a desarrollar los aspectos desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Algunas consideraciones antes del llenado. Las observaciones se realizan in situ. Las observaciones por actos inseguros se debe retroalimentar al trabajador. Las observaciones por condición deben ser reportados al jefe inmediato. El formato debe ser escrito con letra clara y sin borrones. Incluir datos exactos de ubicación del lugar del reporte. El formato está compuesto de las siguientes partes: datos generales, identificación del tipo de riesgo observado, descripción del riesgo observado y acciones correctivas, trabajador observado y datos generales del observador. Ahora veamos el correcto desarrollo de OPS a través del siguiente ejemplo. En la parte de datos generales, se debe completar de la siguiente manera: la fecha, la hora, el centro de trabajo, por ejemplo, planta matriz, el país, Perú, empresa observada, ya sea San Miguel, Cinea, Apropet o incluso una empresa contratista, el área observada y el lugar. Como segundo punto tenemos la identificación del tipo de riesgo observado. En este campo, usted deberá marcar según el tipo de riesgo observado. Para este ejemplo, seleccionaremos el acto inseguro. Luego de esto, se debe describir el riesgo observado. En este campo, usted deberá colocar el riesgo que ha detectado. Por ejemplo, el colaborador no utiliza casco de seguridad cuando realiza sus actividades. Luego de haber descrito el riesgo observado, usted deberá completar el siguiente campo con aquellas acciones correctivas que ha realizado para superar esos actos o condiciones inseguras. Por ejemplo, la paralización de la actividad, retroalimentación en el uso obligatorio de EPPs de acuerdo a los riesgos de sus actividades. El siguiente punto, datos del trabajador observado, deberá ser desarrollado únicamente si usted ha detectado un acto inseguro. En este campo, el trabajador observado deberá completar sus nombres y apellidos y deberá firmar en señal de que reconoce que fue observado por la empresa realizando una acción insegura que pone en riesgo su salud e integridad, por lo que, con la información brindada, se compromete a cumplir con las normas y estándares de seguridad y salud en el trabajo establecidos y comunicados por la empresa. Luego de eso, usted deberá completar sus datos: nombres y apellidos del observador, el cargo, el área a la que usted pertenece y su firma. Ahora veamos el flujograma de reportes OPS. El observador identifica e interviene el acto y o condición insegura que observe. Emite el reporte OPS del acto y o condición insegura que ha intervenido. Comunica al jefe inmediato la observación intervenida y descrita en el reporte OPS. Entrega el reporte OPS al área SOMA. Por último, el área SOMA lleva un control y evalúa los reportes OPS emitidos y comunica al trabajador que hizo más puntos en reporte OPS en el mes según el siguiente cuadro. Cada condición insegura corresponde a un punto, actos inseguros 2 puntos y los reportes OPS de actos inseguros detectados en otras áreas 3 puntos. Al cierre de mes, se hará el reconocimiento del trabajador que haga más reportes OPS. El área SOMA mensualmente comunicará quién fue el trabajador que hizo más puntos en reportes OPS según el cuadro que se muestra a continuación. Caminata SOMA. La caminata SOMA es una herramienta de prevención cuyo fin es identificar condiciones inseguras en un ambiente de trabajo y evaluar el conocimiento SOMA de trabajadores para tomar acciones correctivas al respecto. Cabe mencionar
que las caminatas SOMA se deben realizar entre 2 personas como mínimo. ¿Quiénes pueden hacer una caminata SOMA? Lo pueden realizar los miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, los supervisores de área, coordinadores, jefes de planta, gerentes, el equipo SOMA. Cabe mencionar que cada líder de área deberá de hacer una caminata SOMA como mínimo al mes. Es importante mencionar que las caminatas se podrá realizar entre aquellos que pertenezcan a la lista mencionada anteriormente. Desarrollo de caminata SOMA. Veamos ahora cómo se completa adecuadamente el formato. En datos generales, primero debemos verificar que estemos usando la versión actual. Luego procederemos a completar el país, la sede, fecha y hora en que se realiza la caminata y el lugar donde se realizó la inspección. Luego completaremos los datos del equipo que participó en la caminata. En este campo pondremos los nombres, cargo y área de cada uno de los miembros que haya participado. Es importante recordar que los representantes que pueden realizar la caminata son los miembros del comité, supervisores, coordinadores, jefes de planta, gerentes y equipo SOMA. En el punto 3 completaremos los datos del líder del proceso de área inspeccionada. En este campo completaremos los nombres, cargo y área, y cabe mencionar que finalizada la inspección, la caminata deberá ser firmada por el líder del proceso o supervisor de turno para que conozca las observaciones registradas. Es importante que durante la caminata podamos entrevistar al personal. Para ello deberemos registrar sus nombres, apellidos, puesto y área de trabajo. Es importante que en la entrevista a los trabajadores participe el supervisor de área. En los casos que no se encuentre o esté ocupado, podrá entrevistar a otro trabajador de la misma área. Luego de haber completado los datos de los trabajadores, deberá proceder con la siguiente evaluación a cada uno de ellos. Conoce el objetivo y política SOMA, conoce los peligros y riesgos críticos de su puesto de trabajo, conoce los aspectos e impactos ambientales significativos de su área de trabajo, conoce a sus brigadas de emergencia en su área de trabajo, conoce cómo proceder ante un caso de emergencia y conoce los colores de segregación de residuos sólidos, a lo que usted deberá marcar sí o no según cómo responda cada trabajador. Finalizada la entrevista a los trabajadores, si el trabajador no conoce los temas SOMA, el área de seguridad deberá de hacer una retroalimentación en ese momento sobre aquellos puntos en los que el trabajador no conoce. Parte del desarrollo de la caminata SOMA es completar los criterios de inspección, de los cuales usted deberá determinar si las condiciones son buenas o malas, marcando un check o una X según corresponda. Para los casos en los que haya marcado una X como condición mala, deberá evaluar el nivel de riesgo considerando si estos son bajos, medios o altos. Durante su recorrido, también deberá detectar actos y condiciones inseguras, las cuales deberá registrar en ese formato. Luego de haber completado los criterios, si durante su recorrido encuentra otras observaciones, deberá colocarlas en este campo. Por ejemplo, delimitación de los espacios de trabajo, el lugar, ingreso a planta, nivel de riesgo medio, acciones correctivas, remarcar las zonas de tránsito. Otro ejemplo es retirar todo el equipo inoperativo de la planta. El lugar, planta de soplado, nivel de riesgo alto, acción correctiva a tomar, retirar y rotular equipos inoperativos para evitar accidentes. Luego de hacer la caminata SOMA deberá de comunicar los hallazgos encontrados en su área a los líderes de procesos del área observada con el fin de prevenir algún accidente o incidente en su área. Gracias por su participación.